Y voy a empezar a hablar acerca de los videos que hay en YouTube, acerca de las diferencias que hay entre las diferentes culturas. Estaba viendo un video acerca de un personaje llamado Capitán Perú, un video acerca de la diferencia que hay entre incas y aztecas, o mexicas, o mexicas. Este lo el título es Incas versus uh, mexicas, algo así. No recuerdo si eran mexicas o aztecas. Bien, la idea es que empiece a hacer un balance entre cada una de las culturas y ese balance incluye, ¿verdad?, las características de, de la cultura mexica y la cultura inca para ver cuál de los dos podría ganar en un determinado o en un posible encuentro que hubieran tenido entre ambas culturas. Algunos piensan que ese encuentro podría haber tenido efecto en Centroamérica y se preguntan cuál de los dos hubiera ganado. Bueno, pues analizan las armas, analizan la organización militar y varias cosas que analiza ahí. Lo interesante son los comentarios que hay abajo del video y que le dan una tanto peruanos como mexicanos le dan una ventaja a su cultura, ¿no? Más bien a su llamado imperio. Eh, lo que he escuchado es que los peruanos dicen que, algunos peruanos básicamente, dicen que el único imperio de los dos pues, fue el Inca, porque este abarcaba un territorio muy grande y que solamente se puede llamar imperio algo así, ¿verdad? Y que fueron, se fue extendiendo por diferentes pueblos y fue reuniendo, digamos, diferentes pueblos de Sudamérica y que las distancias eran muy grandes, que por eso se le puede llamar imperio. Los aztecas no, era muy pequeño, pero bueno, pues igual los aztecas eh, se entiende por imperio cuando van extendiendo su rango de influencia, ¿verdad? Y poco a poco van abarcando otros pueblos. Los mexicas hicieron una alianza con otros pueblos cercanos y mediante esa alianza, eh, digamos, le cobraban un tributo a los demás pueblos. O sea, la dominación que tenían ahí les permitía cobrar un tributo y a veces era en bienes materiales o incluso lo pagaban con la propia vida para rendirle un tributo a los dioses, ¿verdad? Que estaban muy deseosos de sangre según las creencias religiosas de entonces. Pero creo que este tipo de discusiones se presta para nacionalismos. Digamos, el argumento para mí es que los mexicas pues no eran el pueblo del actual México, sino era una pequeña parte de lo que hoy compone México, ¿verdad? Los incas sí dominaron todo el territorio peruano y se extendieron más allá del territorio actual peruano y se extendieron más allá de sus actuales fronteras, abarcaron territorios de Bolivia, de Chile, tengo entendido que también de Ecuador, o tal vez me equivoco, pero bueno, por ahí pudiéramos revisar ese dato. Pero bueno, lo interesante aquí es que los peruanos actuales se sienten herederos, digamos, de ese imperio incaico y me parece que excede, digamos, atribuciones, ¿verdad? Pues bueno, nosotros somos herederos y entonces al ser, a su vez, al llegar los españoles y digamos, asentarse sobre estructuras previamente incaicas, pues le da una continuidad en cierto modo a su imperio, ¿no? Eso lo podríamos decir también de los mexicas, pero en el sentido de que se fue expandiendo, ¿no? Desde el centro de la capital mexicana se fue extendiendo hacia los demás reinos, ¿verdad? Entonces, la discusión es que creo que hay una sensibilidad muy alta por parte de peruanos respecto a que, como es el único imperio
y que abarcó todo ese territorio, o el pueblo que abarcó todo ese territorio, pues es altamente sensible. Y posiblemente me equivoco, pero creo que los aztecas, aún pensando que son asesinos, que son genocidas o que son lo que sea, siguen siendo un pueblo minoritario dentro, no minoritario, sino una parte nada más del territorio mexicano actual. Entonces, ah, aquí los que se alzaron con la victoria fueron los tlaxcaltecas y los otros pueblos aliados, totonacas, ¿verdad? Que fueron los que se alzaron con la victoria. Y a su vez, esos tlaxcaltecas dominaron todo lo que es en alianza con los españoles conquistaron el norte de México y lo que hoy es el sur de Estados Unidos. Llegaron hasta Filipinas y algunos otros territorios de Centroamérica. Entonces, pues aquí no es la victoria azteca. Digamos que no hereda totalmente no sé, se asientan más bien en la capital azteca, sí, pero son muchos pueblos los que conforman la etapa novohispana, ¿verdad? En el sentido de que eh, los tlaxcaltecas recibieron títulos nobiliarios, a diferencia de los incas, que fueron los perdedores, por así decirlo, fueron los conquistados, fueron los derrotados, y ellos recibieron títulos. O sea, me parece que los incas siguen siendo todo para Perú, sin embargo, los aztecas no son todo para México, porque ya había mayas en el sur, había tlaxcaltecas, decía los ganadores de la conquista, y con los que recibieron los títulos nobiliarios. Y ahí estaban los purépechas en Michoacán y otros pueblos, lo que es en el centro norte, podríamos decir, de México, ¿verdad? Que poco a poco fueron conquistándose, se fueron conquistando. La conquista no es de México, se puede decir, eh, no podemos hablar de una conquista, deberíamos de hablar de varias conquistas que se hicieron en México. Y bueno, creo que la comparación puede darse, ¿verdad? Pero no con eso supongamos que ya tal comparación de incas y de aztecas, ¿verdad? Que equivale a, a México y Perú. Estamos hablando de la conquista inca, estamos posiblemente hablando de Perú, ¿verdad? Y más allá, el territorio actual de Perú. Pero cuando hablamos de la conquista, la derrota de los aztecas, pues no estamos hablando de todo México, estamos hablando de una parte de México. Por ello me atrevo a decir que que hay una sensibilidad muy alta respecto a los incas y también la hay en México, ¿verdad? Con los aztecas, pero esta sensibilidad pues no, digamos, se puede cambiar. Por esa razón también los propios españoles y los propios hispanistas no dudan o no tienen temor de tratar a los aztecas como lo peor, la peor etnia o lo peor grupo humano, ¿verdad? Porque que eran caníbales y que eran esto y que eran lo otro. Por esa misma razón ellos no tienen temor porque saben bien que, bueno, pues estoy hablando mal de los aztecas, pero estoy hablando muy bien de los tlaxcaltecas, ¿no? O sea, nada más estoy sustituyendo un grupo prehispánico, una cultura prehispánica por otra, ¿verdad? O un grupo, un pueblo, digamos, prehispánico por otro. En cambio, los incas no tienen sustitución. Por eso no pueden llevar a cabo esa, si nos atreviéramos a decir, ¿verdad? A lo mejor equivocadamente, pero bueno, una leyenda negra azteca o una leyenda negra, ahí sí podría llevarse a cabo. Una leyenda negra inca pues sería, creo que inadmisible por los propios peruanos. Y bueno, pues
Lo que pasa es que también para algunos mexicanos decir que hablar mal de los aztecas pues es derrumbar los mitos sobre los que se asienta la nacionalidad mexicana, ¿no? O sea, o los símbolos, ¿verdad? Recordemos el águila devorando las serpientes, pues es el escudo mexicano. Y que la conquista derrumbar también el mito fundacional de México, que muchos lo ubican en 1325 en la antigua Tenochtitlan, en la fundación. Entonces, con la fundación del México Tenochtitlan iniciaría, digamos, el mito, o ese sería el mito fundacional de México, ¿verdad? Eso en las leyendas, digamos, creo, indigenistas o las creencias, ¿verdad? Asentado en una persistencia de México antes de la llegada de los españoles. Pero en términos más reales, la fundación de México digamos, la formación del México es después de la independencia. ¿Sí? Digamos, la base donde se sienta el actual México, pues es la Nueva España, o sea, es el antecedente inmediato, ¿no? Cuando hablamos de México en las aztecas, pues creo que no se entiende porque pues eran muchos pueblos, no estaba unido, no estaba unificado. Y con la Nueva España ya se fijan límites, hay límites ya fijados, ¿verdad? Y una estructura que ya preparó para el México independiente. Entonces creo que las similitudes no hay similitudes en ambos países. Esa es la gran diferencia y por eso hay que tener cuidado con dichas comparaciones porque no eh, eh, comparar un grupo y otro no significa comparar a dos naciones. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ese sería mi comentario.